Leyenda. El camino hacia el terror. En las afueras de un tranquilo pueblo rodeado de bosques oscuros y montañas escarpadas, existía un camino que pocos se atrevían a recorrer. Conocido como el camino hacia el terror, se decía que aquellos que se aventuraban en él enfrentaban sus peores pesadillas y rara vez regresaban. Las historias de desapariciones y sucesos inexplicables se contaban en susurros entre los aldeanos, y el camino se volvió un tema tabú, solo mencionado en noches de tormenta o alrededor de las fogatas. El protagonista de nuestra historia es Marcos, un periodista de investigación conocido por su escepticismo y su deseo de desentrañar la verdad detrás de las leyendas urbanas. Al escuchar las historias sobre el camino hacia el terror, decidió que debía descubrir la verdad por sí mismo. Equipado con una cámara, una linterna y un cuaderno de notas, se dispuso a recorrer el camino que tanto aterrorizaba a los aldeanos. En una fría mañana de otoño, Marcos se adentró en el bosque que daba inicio al camino. A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado y el silencio más opresivo. Las copas de los árboles se cerraban sobre su cabeza, creando una penumbra inquietante, incluso a plena luz del día. El sendero, apenas visible entre la maleza, parecía alargar sus sombras como si intentara atraparlo. Después de varias horas de caminata, Marcos llegó a un claro donde encontró los restos de una vieja cabaña. Decidió entrar y explorar, esperando encontrar pistas sobre las desapariciones. La cabaña, aunque abandonada, mostraba signos de haber sido habitada recientemente, un fuego apagado en la chimenea, platos sucios en la mesa y una cama deshecha. Marcos comenzó a fotografiar todo, documentando cada detalle. Mientras revisaba una estantería polvorienta, encontró un diario oculto detrás de algunos libros. Al abrirlo, descubrió que pertenecía a un hombre llamado Joaquín, quien había desaparecido años atrás. Las últimas páginas del diario describían su creciente paranoia y miedo, hablando de sombras que lo seguían y susurros que llenaban el aire a su alrededor. Las palabras se volvían más incoherentes y desesperadas hacia el final. De repente, Marcos escuchó un crujido detrás de él. Giró rápidamente, pero no vio nada. Sin embargo, una sensación de estar siendo observado se apoderó de él. Decidió que era hora de continuar su camino. Al salir de la cabaña, notó que el sol comenzaba a ponerse, y la oscuridad del bosque se volvía aún más amenazante. Acelerando el paso, Marcos continuó por el sendero. A medida que la noche caía, los susurros comenzaron a llenar el aire. Al principio pensó que eran solo el viento entre los árboles, pero pronto se dieron cuenta de que formaban palabras, llamándolo por su nombre. Su ritmo cardíaco se aceleró y la linterna temblaba en su mano. Cada vez más inquieto, Marcos llegó a un puente de madera que cruzaba un río oscuro y turbulento. Al poner un pie en el puente, sintió un frío helado que lo atravesó. Los susurros se volvieron gritos y figuras oscuras comenzaron a aparecer en el borde de su visión. Corrió a través del puente, pero al llegar al otro lado, el camino se desvaneció, dejándolo en un claro envuelto en una niebla espesa. Desesperado por encontrar una salida, Marcos giró en todas direcciones, pero el claro parecía extenderse infinitamente. Las figuras ahora lo rodeaban, acercándose lentamente. Trató de recordar las enseñanzas de su profesión, de mantenerse racional, pero el terror se apoderó de él. Finalmente, una figura se destacó del resto, una sombra alta con ojos brillantes y sin rostro. La figura habló con una voz que resonaba en su mente: «Este es el final del camino, Marcos. Has desafiado lo desconocido, y ahora eres parte de ello». Marcos gritó, pero su voz fue tragada por la niebla. La cámara y la linterna cayeron al suelo mientras las sombras se cerraban sobre él. La niebla se disipó lentamente, y el claro quedó vacío, con solo el eco de los gritos de Marcos perdurando en el aire. Días después, los aldeanos encontraron su equipo, pero no había rastro de Marcos. La historia de su desaparición se convirtió en una advertencia aún más poderosa sobre el camino hacia el terror. Los lugareños reforzaron su creencia en la maldición del camino, y la leyenda de Marcos, el periodista escéptico que se atrevió a desentrañar sus misterios, se convirtió en un capítulo trágico más en la historia del sendero que nadie debía recorrer.